Ecuador está de nuevo en la mira de la región, pero no precisamente por un golpe de Estado como le ocurrió al expresidente Rafael Correa. No, resulta que hay una especie de guerra civil, pero decretada entre las bandas armadas y el narcotráfico por el control de los territorios. Así como lo escuchan, la población está en medio de aquella guerra y ocurre desde el gobierno de Lenín Moreno, que se sumó a Estados Unidos en señalar a Venezuela como supuesto narcoestado y violador de derechos humanos. Pero resulta que la procesión sí iba por dentro de ese país, una situación que sigue con el actual presidente Guillermo Lasso y sin control, pues se mantuvo inerte ante la violencia que crecía y crecía en las ciudades y que también era ignorada por los cuerpos de seguridad, a pesar de las constantes denuncias de la ciudadanía. La violencia se genera desde las cárceles, principalmente en las de Guayaquil, la segunda ciudad de mayor importancia de la nación. Pero esa violencia e inseguridad se ha incrementado en los últimos días de manera exponencial. Las autoridades penales y locales aseguran que muchos de los crímenes que se cometen en el país se ordenan desde dentro de los centros de reclusión. Y aunque no es un país en guerra, ni se trata de un desastre natural, la solución del presidente ha sido decretar estado de excepción en dos ciudades que son Esmeralda y Guayas. Aún así, la situación es la misma. Esta acción de Guillermo Lasso solo pone en evidencia lo que ya comentan los ciudadanos, la ingobernabilidad del presidente y las instituciones. Ecuador, violencia e ingobernabilidad, fotografía de un estado fallido. Pongamos el punto en la I. En medio de un feriado nacional, el disfrute se ve opacado por la crisis de seguridad que vive el país. Era cuestión de tiempo y yo creo que lo que se está viviendo en el Ecuador simplemente es la muestra de la ausencia total del Estado y de la ausencia total de un gobierno que lo único que hace es pretender gobernar cuando sabemos que la realidad de la gente es otra. Al interior del centro carcelario, la escala de violencia ha rebasado límites. Son los propios internos a través de videos que divulgan la contundencia de los enfrentamientos tras la intervención de los miembros de la policía, Fuerzas Armadas y grupos tácticos. Por favor, ayúdenos, nos tienen con gas y bala, están que nos meten gas y bala. Un fuerte despliegue policial de más de 1.200 uniformados arremetió en este centro penitenciario. Tras varias horas de intervención, controlaron uno de los pabellones. Los enfrentamientos dejó varios uniformados heridos. Donde los miembros de nuestras fuerzas de seguridad fueron recibidos con fuego hostil. Tenemos más de 15 policías y servidores militares heridos. Ante los hechos violentos y que se recrudecen en la penitenciaría, se activó el Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEPE, conformado por las máximas autoridades de las diferentes funciones del Estado, donde intentan definir y evaluar las estrategias ante la crisis. Y sin mayor detalle, el gobierno insiste que enfrentan al narcotráfico. Y se ha informado además de la irreductible decisión del gobierno del presidente Lasso de combatir la amenaza del narcotráfico, del crimen organizado y de recuperar el control interno de los centros carcelarios. Sin embargo, analistas consideran que los reiterados disturbios en el sistema carcelario se da por la disputa de bandas ante la falta de control y ausencia del Estado. No tienes el Estado, no tienes un gobierno, no tienes ningún control. ¿Y qué se deja o qué sucede cuando no tienes algo que el Estado que regule leyes o que regule normas? Empiezan a disputarse los poderes, los territorios o la dirección de lo que sucede en las cárceles, los mismos privados de libertad. Los disturbios se han generado también a raíz del traslado de los privados de libertad a otros centros carcelarios. Y mientras el gobierno, a través de diferentes narrativas, afirma tener el control en la cárcel de Guayaquil, en la misma ciudad y en otras localidades se producen nuevos atentados en estaciones de combustible. Una situación sin control que deteriora la situación del país.
Bueno, los índices de criminalidad, como mencioné, en el año 2017 eran de cerca de 5.8 por cada 100,000 habitantes. Este año podríamos estar cerrando en cerca de un 25 por cada 100,000 habitantes, es decir, casi 4 o 5 veces más que lo que teníamos en 2017. Esta violencia está principalmente concentrada en las provincias de Guayas y de Esmeraldas. Guayas en lo que se considera Guayaquil, principalmente donde se sitúa el puerto de Guayaquil, por donde se sale la principal cantidad de droga a mercados internacionales, pero también está concentrada en provincias como Manabí y Los Ríos, son provincias costeras. El eje donde mayor violencia y enfrentamientos estamos observando, sobre todo en el uso de explosivos por parte de organizaciones criminales, está concentrado en lo que es Guayaquil y Esmeraldas, y además donde justamente está el mayor número de incremento de homicidios. Ecuador es uno de los países que más aparece en los medios de comunicación en las últimas semanas. La razón no solo es la violencia en las cárceles, sino la cifra de violencia en las calles, que ya supera los 3.500 casos en lo que va de año. Un número que supera por más de 1.000 casos el registro del año 2021. En una respuesta tardía, el presidente Guillermo Lasso decreta un estado de excepción que se ejecuta desde la provincia de Esmeraldas y se amplía a las provincias de Guayas y Santo Domingo, unas de las tantas provincias del Ecuador que han estado bajo el asedio de las bandas armadas, lideradas desde las cárceles. De acuerdo al Ejecutivo Nacional, al menos 3.500 operativos se han realizado durante el estado de excepción. La explosión de coches bomba, asesinatos de policía y ataques con granadas forman parte de la cotidianidad de lo que hoy es un país que pasó de ser uno de los más seguros en 2016 a estar en la lista de las naciones más inseguras del continente. Bueno, Lenín Moreno recibió un país que era el segundo país más seguro de América Latina. Teníamos una tasa de homicidios de 5.8 por cada 100,000 habitantes. Eso había sido un trabajo de varios años, de una reforma integral, incluso reconocido por organismos internacionales, regionales, como el propio Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, era una institucionalidad bastante fuerte que se había reconstituido a través de un nuevo modelo de gestión de la policía, un poco trasladando esa visión de policía represiva a una visión de policía comunitaria. Lenín Moreno también en el sector seguridad recibió una nueva y reforzada institucionalidad. El sector seguridad constituyó un Ministerio de Justicia a cargo de gestionar el sistema de rehabilitación social, gestionar los centros de privación de la libertad, que incluía también, ¿no es cierto?, todo lo que son las prisiones, el poder dotar de condiciones dignas a las personas privadas de la libertad, pero sobre todo generar inversión para poder tener un verdadero sistema de rehabilitación social. Pero sobre todo, se había invertido muchos recursos en poder generar prevención. ¿Qué quiere decir eso? Prevenir el delito. Generar un trabajo conjunto con esta nueva visión de seguridad integral que incluía no solamente pensar que teníamos que tener una visión represiva ante el delito, sino una intervención integral que incluía no solamente el sector seguridad, sino sobre todo el sector social, lo que significa dotar de servicios básicos, derechos mínimos a la población, el acceso a la salud, a la educación, deporte, arte, cultura en las zonas más vulnerables. Todo eso se planteó en las varias estrategias y los planes de seguridad integral que fueron ejecutados y que permitieron entregar a Moreno, como mencioné al inicio, uno de los países más seguros de América Latina. Lamentablemente, ahora este año cerraremos con una tasa de homicidios 5 veces mayor, es decir, estaremos entre los países más violentos e inseguros de la región, un poquito por debajo de lo que sucede en Colombia y en México, lo cual es un escenario bastante triste para nuestro país después de lo que se había logrado. Pero ¿cuál es la raíz del problema? En el 2017, con la desmovilización de la FARC, que controlaba la frontera sur de Colombia y la frontera norte de Ecuador, quedó un vacío de poder que fue tomado por los narcodelincuentes hasta hoy. Y es justo allí, en ese territorio, donde se generan anualmente cientos de toneladas de droga que ahora tienen su mayor tránsito por Ecuador. Bueno, tenemos varios elementos para explicar la situación en el país. Yo he estado tratando un poco de identificar, por ejemplo, elementos externos permanentes que no iban a cambiar en el cortísimo o mediano plazo.
Bueno, está el tema de los cultivos ilícitos de coca en Colombia, que de acuerdo al último informe de Naciones Unidas, justamente resalta que la producción de estos cultivos ilícitos se ha incrementado en 43% a comparación del último año. Está en sus niveles récords. Quiere decir que Colombia está produciendo muchísima coca. La estrategia que se planteó en algún momento sobre cómo erradicar los cultivos ilícitos no ha funcionado, es un fracaso. En general, la política antidrogas es un fracaso porque tenemos mayor producción que en los propios años donde se inició el Plan Colombia, mayor producción que en la época de Pablo Escobar, y no vemos que pueda esto reducirse en el mediano largo plazo. A nivel interno, el Ecuador, dentro de la cadena productiva del narcotráfico, siempre ha cumplido un rol de paso logístico, ¿no? Entonces es un rol que asegura la logística en cuanto a la seguridad, el transporte y el envío de cocaína a los mercados internacionales, principalmente a Estados Unidos y Europa. Entonces ese rol se ha fortalecido. Se ha identificado incluso que las organizaciones criminales del lado de Colombia han apostado por generar mayor presencia en el departamento de Nariño, que está en frontera con Esmeraldas, porque justamente han identificado que durante los últimos 4 años han encontrado más incentivos y menores riesgos para poder llevar o trasladar la droga a través de Ecuador y poder enviarlo a mercados internacionales. El pueblo ecuatoriano demanda acciones que den respuesta a la situación que a diario se cobra la vida de decenas de personas. Las calles de Ecuador, que una vez fueron noticia por la pandemia y la quema de cuerpos amontonados por la COVID-19, mientras el presidente Lenín Moreno estaba de vacaciones, hoy vuelve a los titulares de los medios. El escenario parece sacado de una película de acción. Asesinatos a toda hora, secuestros, carros bombas, bandas liderando ciudades enteras desde la cárcel y estados de excepción. Un cóctel de ingobernabilidad total que aumentó de manera acelerada los índices de inseguridad en el país. Pero, ¿cómo pasó Ecuador de ser un estado en crecimiento económico y social a convertirse en uno de los países más inseguros del continente? Bueno, creo que por las decisiones, las nefastas decisiones que se tomaron en su momento, motivado principalmente por un odio político más que por un análisis técnico, porque la inversión estatal que se realizó, las capacidades desarrolladas a nivel de institucionalidad en el sector seguridad, el camino trazado, ya estaba marcada una ruta que había demostrado que había generado resultados, que había construido un espacio, ¿no es cierto?, que permitía reducir la violencia, la inseguridad. Sin embargo, las decisiones fueron politizar el uso de la fuerza pública, politizar el sector seguridad y dar como resultado, ¿no es cierto?, la eliminación de instituciones claves, como mencioné, el Ministerio de Justicia a cargo de la gestión de cárceles, pero también eliminar el ministerio a cargo de la seguridad ciudadana, que era el Ministerio del Interior, y trasladarlo a un ministerio de gobierno que se encargó mucho más de los temas políticos, de la gestión política, que además fue altamente cuestionada por su relación con temas de corrupción. Entonces vemos un proceso de desmantelamiento, de toma de decisiones que respondieron a ese odio político, no a un razonamiento ni a un análisis técnico. Las cifras de muertes y violencia en este país generan una ruptura en el orden social. Naturalizar la violencia deja como consecuencia que la impunidad se convierta también en la cotidianidad de la ciudadanía. Ante esta situación, la solución pasa por decisiones estructurales que deben ser tomadas a tiempo y con ellas acciones coherentes con las políticas públicas de seguridad ciudadana. Pero contrario a esto, el presidente Guillermo Lasso despliega 1.300 gendarmes y 1.300 militares en las zonas de mayor conflicto. El estado de excepción da luz verde a acciones militares que, lejos de solucionar el problema, lo agudizan.
Pero ¿quiénes son estas bandas narcotraficantes y cuáles son sus métodos? ¿Cuánto tiempo y qué estrategias serán necesarias para desintegrar a estos grupos armados? Bueno, tenemos varias organizaciones que están presentes en el país. Tenemos, por ejemplo, al grupo que generaba una hegemonía previo al asesinato de su máximo líder, que era el grupo denominado Los Choneros, perteneciente de la provincia de Manabí, en el norte del país, muy cercano a la frontera con Colombia. Dentro de ese grupo también teníamos diferentes subgrupos que articulaban diferentes acciones, los Chone Killers, los Lobos, los Tiguerones, los Águilas, etcétera. Entonces, esos grupos llegaron a construir varias tensiones después del asesinato de este líder, a buscar generar una nueva hegemonía, un nuevo liderazgo, una nueva jerarquía. Y estos grupos normalmente se articulan con grupos más pequeños, organizaciones criminales locales, barriales, territoriales, que principalmente están enfocados en los temas de asegurar la cadena logística, el transporte, la seguridad, el embodegamiento y el envío de la droga, de la cocaína a Estados Unidos y a Europa, pero también tiene su componente de microtráfico dentro del territorio ecuatoriano, que también tiene sus redes y sus intereses a nivel del mercado interno que se ha generado y que tampoco tiene una respuesta por parte del Estado para poder abordar el problema de salud pública que existe en cuanto al aumento de consumo, principalmente en niños y jóvenes. Entonces ahí tenemos varios actores que están presentes, y sus modalidades de actuación no habían sido tan violentas, pero se han incrementado en niveles de violencia, utilizando incluso modus operandi que no se veían en el Ecuador, que ahora lo han adoptado a partir de esquemas que se observaban, por ejemplo, en las prisiones en Brasil, pero también en México, en Colombia, con el tema de uso de artefactos explosivos. Entonces, hacen una especie de... confluyen una especie de diferentes modalidades y uso de violencia que ha sido ahora mucho más, ha estado mucho más presente en Ecuador como una forma de mostrar su fuerza, de mostrar la supremacía que tendrían unas organizaciones ante otras, y también buscando atemorizar al Estado para que baje los controles o ceda a favor o en contra de una u otra organización. Solo en la madrugada del martes se registraron al menos 6 explosiones en Guayaquil. Una serie de detonaciones y hechos violentos se registraron a lo largo de la urbe, que dejó varios vehículos bombas, entre ellos unidades policiales, y miembros de la Policía Nacional fueron asesinados, mientras otros resultaron heridos. Nosotros tuvimos 6 atentados con explosivos en la ciudad, en la zona 8, en la ciudad de Guayaquil, y 3 en la ciudad de Esmeraldas. También en la ciudad de Esmeraldas la violencia no cesa. Además de las detonaciones, se han registrado muertes violentas. La Policía Nacional hace su propio balance y da cuenta de las estrategias a implementar para combatir a bandas criminales, que, sin embargo, no ha dejado saldos positivos. Y en Esmeraldas ya se ha incrementado 200 policías adicionales, se ha fortalecido las unidades de inteligencia e investigación con más personal especializado, y se van a destinar algunas de esas unidades para operar directamente en Esmeraldas, especialmente de la unidad antisecuestros que... El gobierno enfatiza que los hechos violentos son reacciones a las acciones que emprende sobre el crimen organizado y de los operativos que se aplican, como el traslado de internos de la cárcel de Guayaquil, conocido como la penitenciaría. Esta planificación y estas operaciones que buscan establecer y restablecer el control en los centros penitenciarios seguramente tendrán consecuencias, y esas consecuencias tratan de decir al Estado que no continuemos con esas operaciones. Eso no lo podemos aceptar. Por el contrario, esa respuesta que tenemos que dar es controlar fehacientemente los centros penitenciarios. Con el paso de las horas, el panorama fue agónico. El reporte de uniformados heridos aumentaba y en redes sociales circulaban los enfrentamientos, así como el accionar del AMPA. Expertos afirman que el incremento de la criminalidad y violencia radica en la debilidad de la institucionalidad del Estado y en el cambio de las estrategias de la lucha contra el narcotráfico.
Es decir, no todos los países que enfrentan problemas como narcotráfico tienen una violencia tan significativa como la que está teniendo el Ecuador ahora mismo, hoy por hoy. Lo que podríamos decir más bien en relación a la lucha contra el narcotráfico es que probablemente las estrategias de lucha han cambiado, que la policía está teniendo otras técnicas, otras estrategias que han desatado la violencia, y probablemente también podríamos explicarlo con esta debilidad institucional. Y precisamente es el crimen organizado y la lucha de bandas que ha sembrado el temor y ha tomado el control de esta ciudad. Organizaciones de derechos humanos denuncian que la población está sumida en la indefensión. Sienten temor de, digamos, denunciar, sienten temor de desarrollar programas de, digamos, desarrollo humano. En realidad, lo que está pasando en las comunidades de Guayaquil se constituye en una condición de rehenes de estas organizaciones comunitarias, de estas organizaciones criminales, ahí más bien. Mientras el gobierno defiende su gestión y la institucionalidad de la policía, los atentados continúan sin tregua y al mismo tiempo la población exige medidas y políticas contundentes que frenen la inseguridad. Tuvimos una destrucción de las capacidades de resiliencia estatal, o sea, de respuesta por parte del Estado para abordar el tema de la violencia y la inseguridad con todo este desmantelamiento del sector seguridad y social, que se traduce en la reducción de capacidades humanas, pero también en términos presupuestarios y claramente en términos de capacidades técnicas y tecnológicas. Y un elemento también que viene a influir está el asesinato de uno de los líderes de una organización criminal en Ecuador a finales del año 2000, que viene justamente a levantar esta confrontación, este enfrentamiento entre organizaciones criminales. Todos estos elementos han venido a confluir sin una respuesta por parte del Estado. La respuesta que hemos visto ha sido el estado de excepción, que no aborda los temas de fondo, no se busca generar una inversión social, no se busca invertir para poder recuperar los territorios que se ha cedido al crimen organizado, que ha encontrado, ¿no es cierto?, en el crimen organizado esa falta de presencia del Estado que pueda dar los derechos mínimos, y muchas veces el crimen organizado a través de las economías ilícitas nutre estas poblaciones con alta vulnerabilidad. Entonces no hay una respuesta efectiva, no hay un plan específico que aborde estos temas. La única acción que se observa es mayor presencia militar y policial en las calles, lo cual ha demostrado que no ha sido efectivo hasta este momento. ¿Se puede decir que existe un Estado fallido en Ecuador? ¿Cómo se retomará el control? Latinoamérica es el mayor surtidor de droga de Estados Unidos y Estados Unidos es el mayor consumidor del continente y no hace nada para detenerlo, solo utiliza la lucha contra el narcotráfico para invadir países y desestabilizar. No hay decisiones que realmente se estén observando que vayamos a tener un camino al menos ordenado de cómo plantear y organizar una respuesta. Lo ideal sería que tengamos una intervención a diferentes niveles y velocidades y que sea totalmente intersectorial. Eso no es una respuesta solamente militar o policial. Necesitamos una respuesta inmediata, sí, fortalecer las capacidades militares, policiales en su ámbito de competencias con capacidades especiales para que puedan identificar estructuras y flujos financieros ilícitos vinculados a estas estructuras. Necesitamos que realmente el Estado tome presencia de las cárceles, que no ceda más territorio y que sea el Estado quien controle las cárceles, no las organizaciones criminales. Sin embargo, tampoco estamos viendo eso porque vemos que los movimientos que se están dando al interior de las prisiones responderían más a una especie de negociación entre organizaciones criminales para favorecer o para atacar a otras, sin que tenga criterios técnicos de cómo hacer una categorización por tipo de delito, por nivel de peligrosidad, entre otros elementos que deberían tomarse en consideración para hacer un movimiento entre las diferentes personas privadas de la libertad. Ahora vemos un movimiento más por organización criminal que podría justamente relacionarse a esta idea de que se está cediendo o se está apoyando a una en detrimento de otra. También deberíamos tener una presencia efectiva del Estado en los territorios para poder recuperar los territorios del crimen organizado, pero esta presencia tiene que ser de mediano y largo plazo, tiene que venir acompañado con inversión social, con inversión en el ámbito de la salud, de la educación, de la cultura, del arte, del deporte, recuperar esos territorios, trabajar en políticas y programas de prevención. Todo eso
como mencioné, no es solamente una respuesta policial, es una respuesta intersectorial, es una respuesta integral que puede articularse incluso con gobiernos locales para generar mayor presencia del Estado en los territorios, recuperación del espacio público, apropiación del espacio público, pero todo lo que menciono lamentablemente no se ve como una prioridad por parte del gobierno de Lasso, porque es un gobierno que cree en que el Estado tiene que tener un rol muy pequeño, no cree en el Estado, no cree en la capacidad de justamente gestionar lo social, de poder generar desarrollo a partir de las capacidades estatales. Entonces, estamos viendo que la necesidad que tenemos en este momento para poder cubrir esa enfermedad, este problema, este de sangre que tenemos, la respuesta que hay no es acorde y tampoco responde la línea a la visión económica que tiene el gobierno actual, que es un gobierno neoliberal que, como decía, no cree en el rol del Estado y al contrario piensa que tiene que ser algo casi inexistente, y por eso es que vivimos estas consecuencias de no tener presencia. Hay organizaciones de derechos humanos que denuncian los métodos que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, está usando para detener la violencia, y es con más violencia, que en vez de generar paz, genera más estado de zozobra. ¿Qué significa que Ecuador se haya convertido en un foco de las mafias del narcotráfico en la región cuando antes sumaba al progreso económico de Latinoamérica? Hasta los opositores de Rafael Correa añoran aquellos tiempos. Pero a pesar de esta situación, sigue la persecución política al correísmo y Ecuador retrocedió. Jamás había ocurrido una situación de esta magnitud. Así la derecha en Ecuador. Pusimos el punto en la I.